Dinámico Podcast. Bienvenidos a este espacio, Dinámico Podcast. En este segmento, pues tenemos a un gran invitado, amigo y socio, José Mesa. Pues él nos va a hablar un poco sobre cómo ha sido su trayectoria como emprendedor. Por lo menos nos contará un poco de su historia. José, pues, tiene diferentes empresas en diferentes países, República Dominicana, México y los Estados Unidos. José, de verdad, hermano, es un placer tenerte acá. De verdad que sí. Me gustaría mucho saber cómo fueron tus inicios como emprendedor. O sea, ¿qué fue ese punto que te llevó a decir, voy a emprender? ¿Fue la oportunidad? ¿Fue la necesidad? ¿Qué punto fue? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Sé que esto es un proyecto nuevo para ti, que es importante. Sí, así es. Y me da mucho gusto poder ayudarte en este nuevo emprendimiento que tienes. Y yo espero que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, yo soy originario de México. Yo nací en la Ciudad de México. Perfecto. Y muy temprano nos mudamos a otro estado pequeño que es Tlaxcala, donde mi papá es originario. Entonces, pues, ¿cómo yo decido que quiero ser emprendedor? Es un camino muy largo, porque en realidad mi trayectoria de querer hacer cosas empieza cuando yo soy muy pequeño. Yo tenía 7 años, cuando yo por primera vez consideré la idea de yo tener dinero, de yo ser mi propio jefe, de yo hacer mis cosas por mi cuenta, dado que la situación que vivíamos en casa era un poco difícil. Mi papá trabajaba para una fábrica, tenía un horario, entonces el tiempo y las cosas que se podían hacer eran limitadas. Entonces, eso fue como la primera ventana a yo querer explorar algo diferente. Oh, qué bien, de verdad que sí. Y mira, ¿y cómo nació la idea de emprender? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? O sea, ¿desde qué edad dije, mira, voy a emprender en esto, cualquier cosa? Pues mira, en realidad no hay un manual, porque yo no sabía lo que era un emprendimiento hasta que fui mayor. Pero yo te puedo contar de lo que yo hice cuando yo era pequeño. Mi primer negocio como tal que a mí me pagaba fue vender mis tareas. Oh, le vendía las tareas a tu compañero. Sí, yo en casa la situación económica era un poco difícil. Mi primer emprendimiento fue vender mis tareas, porque en casa había necesidad de comer. Entonces, yo miré eso como una oportunidad de yo aportar a la casa. Entonces, yo vendía mis tareas y yo aportaba. Disculpa que te interrumpa, José. Y eso de vender tus tareas en aquellos tiempos, ¿en cuánto vendía en No, pesos México? bueno, esto fue, te cuento, esto fue como en el 92, 93, un poquito antes de la recesión mexicana. Entonces, en ese entonces eran como 100 pesos mexicanos, que para este tiempo sería como un peso. Imagínate, hoy en día $1 cuesta 18 pesos. Era un poquito menos de una décima parte de Un dólar. $1 hoy en Ok. día, en ese entonces, ¿no? Pero fue como lo primero que yo hice por mi cuenta. Después de ahí, el segundo emprendimiento que tuve fue vender globos en la escuela, por lo cual me corrieron de la escuela, porque se suponía que yo fuera a estudiar, no fuera a negociar. Entonces, como que no estaba dentro del prototipo del estudiante común. Entonces, normalmente los niños van a la escuela y entregan tareas y hacen travesuras. ¿Qué edad tenías en este periodo? Yo tenía 7 años. Oh. 7 años. Entonces, dado a eso, pues tuve problemas en la escuela, mandaron a traer a mi mamá y bueno, pasaron una serie de cosas que me obligaron a desistir de mi segundo emprendimiento. A partir de ahí, como no lo podía hacer en la escuela, entonces
creo yo que por coincidencia, mi tercer emprendimiento a los 8 años fue tener conejos. Oh, Nosotros llegamos a tener en casa hasta 1,200 conejos, lo cual se volvió como el sostén de la familia por unos cuantos años, porque empezamos, pero que vendían conejos. sí, o sea, los Sí. compramos como mascota, porque, bueno, para ese entonces yo tenía 8 años, mi hermana tenía 4 y mi hermano tenía 3, y como niños se nos hacía como interesante tener una mascota en la casa. Compramos una pareja de conejos y cuando nos dimos cuenta habían demasiados, entonces los empezamos a vender como para comida y para mascota y todo esto. Entonces, en un promedio de un año fuimos de tener 2 conejos a tener más de 1,000 conejos. Oh, wow. Entonces se convirtió en un negocio De conejo. de conejos. Entonces lo trabajamos por un par de años hasta que, bueno, mis papás deciden irse a Estados Unidos, buscando una forma de cómo aliviar las necesidades económicas que habían en casa. Ya yo tenía 15 años para este entonces. Ok. Entonces por ahí vienen los gastos de ir a la universidad, de ir a la preparatoria, mis hermanos están creciendo, todos los gastos crecen y tenemos la necesidad de tener un ingreso más alto. Entonces, mis papás en 1998 deciden irse a Estados Unidos. Oh, wow. Y bueno, ese fue como el final de mi tercer emprendimiento. Yo entro a la prepa y entonces me dedico a estudiar. Y a partir de ahí fue como una etapa de yo educarme, Ok. de ir a la escuela, y siempre tuve el hábito de leer desde los 6 años, porque mis papás hicieron una compañía de multinivel, la cual requería leer, o sea, tienes que prepararte. Entonces, um, lo, el hábito de leer lo agarramos muy temprano, porque nosotros no teníamos televisión. Ok. No había radio, entonces la única forma de nosotros como pasar el tiempo era jugando afuera en el patio Claro. o haciendo otra cosa. Pero entonces mi papá no podía leer porque ellos trabajaban en algo que le llaman maquilas. Ellos cosían ropa para gente que les daba a coser. Ok, Entonces, ok, mientras perfecto. mi papá cosía, yo tenía 6 años y ya sabía leer. Entonces me decía, a ver, José, siéntate aquí y léeme este libro. Entonces no fue algo que yo planeé, porque yo tenía 6 años, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, Y, pero como obligación, mi papá me ponía a leer ahí y sin pensarlo, a los 6 años empecé a aprender cosas que a lo mejor no eran de mi edad, pero empecé a adquirir como ese conocimiento. y de hecho, eso es una de las cosas que admiro de ti, José, porque de hecho, sabes que en este tiempo que nos hemos conocido, he visto mucho de ti que eres una persona muy lectora. Entonces, Sí. eso para mí es de admiración, porque por lo menos yo te veo y digo, verdad, esta persona sabe, o sea, de cada cosa, de cada punto, siento que sabes algo. O sea, siempre tienes algún conocimiento, siempre tienes una respuesta para todo. Bueno, es que hay muchas cosas que se aprenden a través de los libros o audiolibros, ¿no? Claro. Hoy en día es un poco más Más fácil. fácil. A mí en lo particular me gusta más leer porque es tiempo que dedico específico para eso. Obviamente en mi carro también escucho audiolibros, Claro. ¿no? Pero me disfruto más el tiempo de leer físicamente un libro, de tener libros. Creo que el leer abre puertas y ventanas en la cabeza de una persona que el día a día no te da, Exacto. porque tú dedicas ese tiempo específicamente para eso. Normalmente leo de todo un poco. No estoy No tienes un enfocado nicho, como... o sea, como que no. O sea, un A específico no. veces, por ejemplo, hoy en día que viajo bastante, a veces miro en el aeropuerto algún título de alguna revista, de algún algo, y entonces me da curiosidad y empiezo a investigar.
Entonces no leo algo en particular, leo como de todo un poco, por eso es que la lectura es muy amplia y trato de mantenerlo de esa manera, ¿no? Pero sí me gusta leer mucho. José, y una cosa, y o sea, querer y, o sea, querer el leer Ujú. y el espacio este es de, ¿cómo se dice? Déjame formularte la pregunta. O sea, solamente es importante leer, o sea, o poner en práctica lo que lees. O sea, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero Sí, decir. O sea, si es solamente la importancia de leer y poner en práctica lo que haces, o solamente quedarte con ese conocimiento. no, es que, por ejemplo, hay lecturas, hay educación de libros que son literal. Por Perfecto. ejemplo, si tú estudias matemáticas, son procedimientos o tienes que hacer cierta cosa. Hay literatura que es de conocimiento, por ejemplo, saber cómo funciona el cuerpo, ¿no? O sea, no te vas a volver doctor, no te vas a curar tú mismo, pero vas a saber cómo funcionan las cosas. Hay mucha lectura que es interpretativa. So, depende de lo que tú entiendes de acuerdo al conocimiento. Y es que leer precisamente no es tanto como aprender, tienes como que procesarlo. Ok. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Eh, había una persona que supuestamente estaba mal de la cabeza. Entonces había un grupo de personas que le gustaba como hacerle burla, decir, esta persona es como tonta, ¿no? Claro. Entonces le daban siempre a escoger entre un billete de 5 pesos o una moneda de 10 pesos. Entonces, esta persona siempre decidía por el billete de 5 pesos en lugar de la moneda de 10 pesos. Entonces, la gente que le hacía burla se lo hacían a menudo porque decían, él es tonto. ¿Cómo decide coger el billete de 5 que vale menos en lugar de la moneda que vale 10? Entonces, un día alguien le pregunta a esta persona que por qué siempre escogía el billete de 5 en lugar de la moneda de 10 y iba a ganar más con la de 10. Porque si yo escojo la moneda de 10, me dejan de dar los billetes de 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todo el que se ve tonto es realmente tonto y no realmente el que se cree listo es realmente listo. Él lo que lo hizo fue, sigan haciendo el experimento conmigo, que yo sigo siendo tonto. Se hizo el tonto. ¿Cuál es la moraleja de esto? Tú vas a crear un nicho a partir de donde tú estés preparado y donde tu cabeza esté centrada. Esta persona, a pesar de parecer tonto, o que ellos creyeran que era tonto, era más listo que ellos. Y ellos que eran supuestamente más listos que ellos, eran más tontos que él. Entonces depende de la percepción. Entonces cuando tú lees, hay cosas que son prácticas, que tú puedes experimentar. Pero hay cosas que solamente son privadas para ti. Claro. Hay cosas que te van a servir para alimentarte a ti como persona, no para enseñarle al mundo. Eventualmente lo que tú te conviertas es lo que se va a ver exteriorizar. Pero hay cosas que solamente son para uno. O sea, lo que tú lees es solo una pequeña parte de lo que tú eres. Al igual que tu entorno. Yo soy de las personas que creo que tú te vuelves tu entorno. Ok, sí, eso también comparto eso. O sea, yo personalmente cuido mucho el tipo de amistades que tengo. Sí. Y creo que, disculpa que te ataje, y creo que todos, de alguna manera, debemos tomar en cuenta eso, porque las amistades sí influyen. Y cada día me he dado más cuenta de eso. Sí. Entonces yo no tengo amistades con las que salgo de antro. Porque no es algo que yo creo que aporta para mi vida. No tengo amistades con las que yo salgo y me emborracho. Porque creo que tampoco no aporta nada en mi vida. O sea, no que yo nunca lo haya hecho. O sea, he ido a antros, he tomado, pero nunca ha traído nada positivo a mi vida. Nunca ha contribuido de una forma que yo diga esto sirve para hacer algo. Creo que en ese caso le das el espacio
que cada uno, o sea, cada una de estas personas, en base a lo que hacen, pues le das ese espacio, por decirte, si estos son los amigos de tragos, estos son los amigos para ideas, estos son los, o no amigos, vamos a decir conocidos, no sé cómo les quieras llamar. O sea, creo que uno, por esa parte, uno tiene que diferenciar, porque tampoco es que uno se aleja, ¿no?, de las personas así, Sí, no, porque, no, no. o sea, uno no se puede alejar, pero sí considero también que es bastante importante eso, o sea, bastante importante al objetivo donde quieres llegar y qué herramientas, o qué, no digamos que las personas son herramientas, pero sí te ayuda, o sea, de alguna forma, el entorno con quien tú te la pases, en base al objetivo que tú tengas en mente. Pues es que mira, no podemos separarnos del mundo. Nosotros somos parte de una sociedad. Y dentro de esta sociedad hay muchísimos círculos en los cuales nosotros pudiéramos caber. Pero para mí lo más importante es tu proyecto de vida. Depende del proyecto de vida que tú tengas, es a los círculos que tú vas a tratar de pertenecer. ¿Entiendes? Entonces, no nos vamos a aislar de la sociedad, porque obviamente, o sea, para empezar, ni siquiera es cuestión de amistades, sino tu propia familia. En tu propia familia hay diferentes círculos. Sí, también. Está el que le gusta tomar, está el que le gusta ir de fiesta, está el que le gusta hacer diferentes cosas. Claro, claro. Pero tú no sales con todos a todos. Entonces, siempre la gente, de una u otra manera, escogemos cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Entonces, no te puedes aislar, pero sí puedes escoger el entorno que tú quieres. Y eso es algo que, en mi caso, yo trato de controlar bastante. En pocas palabras, pues se puede decir que la vida se trata de tomar decisiones. Sí, la vida en general es toma de decisiones, porque tú decides qué hacer. Y normalmente las personas deciden de dos maneras, racional y emocional. Hay decisiones que tú tomas por emoción, porque te gusta, porque te sientes mal, porque te dan pena, por muchas situaciones. Y hay otras que son racionales porque es de acuerdo a lo que tú sabes, Claro. a la capacidad que tú sientes tener, que tienes. Entonces, todo en la vida son decisiones, pero depende de qué tipo son. Entonces, el mismo ejemplo de la persona del billete de 5 pesos. So, él toma una decisión de escoger algo de acuerdo a lo que él entiende, Claro. no a lo que a su alrededor está, porque obviamente hay opciones y probablemente mejores que la que él está tomando. Pero él tiene una razón por la cual decidir algo en particular. Entonces, para mí, las decisiones se marcan en 3 cosas: lo que me gustaría, lo que puedo y lo que debería. Entonces, si estas 3 cosas se alinean, es probable que me va a ir bien. Pero si una de estas no se alinea, es probable que no va a funcionar. Cuando decidiste emprender, José, ¿tú sentiste que estas 3 líneas, como dicen, estaban, o sea, estas 3 ideas estaban alineadas? No. Cuando yo empecé ya lo que es actualmente, lo que hacemos hoy en día, o sea, yo no tenía idea. Yo todo esto lo he ido como estructurando, y ya las últimas hojas, o sea, las cosas que hemos hecho, los últimos negocios, ya tienen un poco más de estructura y están, creo yo, que mejor hechos. Claro. Pero al principio, o sea, sí existía esto, pero de una forma desorganizada, porque desafortunadamente no hay una escuela que te enseñe a ser emprendedor. Las cosas tú las vas haciendo a como te las vas encontrando y a la capacidad que tienes y al entendimiento que tú tienes. Entonces, las primeras cosas que hicimos fue con toda la intención del mundo de que funcionaran, pero no tenían estructura. Ok, o sea, era más, ¿cómo se dice? Visceral.
Se podría decir. Sí, visceral y, o sea, las ganas de tú hacer algo. No sabíamos cómo, no sabíamos cuándo, no sabíamos dónde, pero teníamos como las ganas de hacer algo. Entonces, eh, yo escuché por ahí a alguien que decía en una entrevista, no me recuerdo quién era, pero decía, muchas veces el paso más grande es empezar. Porque yo pienso que todo mundo en su cabeza tiene una idea perfecta, un plan perfecto. El más grande y el más difícil, diría yo. No sé, sería como... Sí, porque, o sea, en tomar la primera decisión involucras muchísimas cosas. Sí. Y el primer obstáculo casi siempre es el miedo. Sí. Porque normalmente emprendemos cosas que creemos que entendemos, que creemos que sabemos, pero la mayoría de las veces no es así. Tú vas aprendiendo y vas entendiendo en la marcha. En la marcha. Entonces, es más como las ganas. Yo digo que para hacer las cosas tú necesitas 3 gasolinas. Y la primera es la emoción. Te tiene que dar emoción hacer algo. Pero desafortunadamente es la gasolina más barata. Porque la emoción es muy corta, es muy poquita. Porque cuando tú empiezas algo por emoción, lo segundo que viene son las obligaciones. Porque tú empiezas un negocio y entonces tienes la obligación de pagar empleados, si es que tienes la obligación de pagar renta. Y ahí la obligación mengua. Entonces ya la emoción desaparece y empiezan las obligaciones. Y ahí es donde la gente flaquea porque muchas veces te paralizas y te ves obligado a parar. Sí, y una vez que tú paras, o sea, todo es en picada. Porque no estabas listo para eso, ¿no? Y lo segundo es el compromiso. Pero yo creo que la gente se enfoca en el compromiso equivocado. ¿Cómo así? ¿Cómo sería el compromiso equivocado? No, porque la gente se compromete a pagar un sueldo, se compromete a pagar una renta, se compromete a hacer un tiempo, ¿no? Un horario. ¿Y el compromiso contigo? El compromiso contigo es el más grande porque tú debes de comprometerte contigo mismo de que vas a hacer tu mejor esfuerzo porque eso funcione. De que te vas a dedicar el tiempo que tú necesitas para hacerlo. El compromiso de sacarte a ti mismo adelante. El compromiso de probarte a ti mismo que eres capaz de hacer cosas. Y eso normalmente mucha gente que empieza cosas ni siquiera se acuerdan que tienen un compromiso con ellos mismos. Tratan de cumplir todos los compromisos con todo el mundo, menos el de ellos mismos. Sí, porque siento que a veces hay personas que hacen algo ni siquiera por ellos mismos, ¿no? Sino por el alrededor, por el querer impresionar, por el querer... Pues es que el tú empezar algo, esa es la cadena que lleva. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, la emoción, la obligación y el compromiso. Entonces, al final de cuentas, la mayoría de la gente nos quedamos en el compromiso. ¿Por qué? La mayoría de las veces yo encuentro que es porque no nos preparamos lo suficiente. Entonces, eso es algo muy importante. Se tiene uno que preparar. Mucha gente he escuchado que dice que es la suerte. Y yo pienso lo mismo, que la suerte es no otra cosa más que simplemente la oportunidad y la preparación. O sea que para ti en realidad la suerte no existe. Se podría decir. Pues como definición sí, pero como algo que se puede hacer, no. Porque vamos a suponer que a ti te llega la oportunidad de hacer un negocio millonario de embutidos. ¿No? Te dicen, ¿sabes qué, Alfredo? Tengo este negocio, yo voy a poner el dinero, yo pongo la infraestructura y todo, pero esto es de embutidos. Tú vas a ser mi socio, te voy a dar el 50%. Pero ¿qué pasa si Alfredo no sabe nada de embutidos? Va a quebrar seguro. No, la oportunidad fue. ¿Sabes por qué? Porque la persona que va a darte la oportunidad
no va a invertir en alguien que no está preparado para la oportunidad. Claro. Entonces, la suerte como definición sí existe, pero en la vida práctica se compone de varias cosas, y si esas cosas no están ahí, no existe. Simplemente no existe. O sea que obviamente es el enfoque que tú tengas con la persona, por decir, si vas a entrar en un negocio con alguien, en este caso, por lo menos como me dices, por lo menos tiene que tener una sapienza de algo. O sea, tiene que saber lo que está haciendo. Es que mira, es como una inercia lógica. La mayoría de las personas buscamos o tratamos de buscar cosas para las cuales ya tenemos una idea. Porque nadie empieza por nada. ¿Entiendes? O sea, si tú eres carpintero, vas a buscar cómo hacer muebles. Si tú eres electricista, vas a buscar cómo conectar lámparas, ¿no? Si tú eres pescador, obviamente te vas a ir al mar y vas a buscar. O sea, la mayoría de la gente sigue un patrón de acuerdo a su experiencia. Poca, mucha, buena, mala. Ese es el patrón, el camino que la gente sigue. Pero va a depender de qué tan preparado estés en eso que tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque es necesario tú ser consciente de tus capacidades. Pero a la mayoría de la gente le da temor como explorar realmente de lo que son capaces. Porque la gente normalmente es limitado. Porque la mayoría de la gente piensa en negativo antes que positivo. Piensan que como hoy a ti te ven, dicen, él se ve que no es bueno para esto. Y entonces te critican en base de cómo te ves, no en lo que haces. A lo que tú te quieras dedicar, para que tú tengas una mejor oportunidad de ser exitoso, tiene que haber una preparación. Sí, claro. Por eso es que a mí cuando la gente me dice, oye, ¿qué me recomiendas? ¿Qué negocio me recomiendas? Digo, es que yo no sé para qué eres bueno. ¿A qué te has dedicado los últimos 10 años? ¿Mecánico? Pues un taller mecánico, ¿no? Pero si tú te has dedicado los últimos 10 años a ser mecánico y viene alguien y te ofrece una sociedad o un negocio de carpintero, ¿Qué tú crees que va a pasar? o sea, ¿cuál tú crees que va a ser el resultado? ¿No? Y desafortunadamente vivimos en una sociedad donde tenemos muchos paradigmas que hemos asumido como realidades. Y a mi opinión, creo que ha afectado mucho a la forma de cómo las personas se puedan desarrollar. Y, por ejemplo, querer es poder. Eso no es cierto. Sí, esa frase es muy popular. Y la gente lo toma como si fuera algo verídico, que ya les pasó y sí funciona, ¿no? Por ejemplo, el dinero no lo es todo, ¿no? También, o sea, sí, el dinero no compra todo, pero es una herramienta, ¿no? Dicen, hay que trabajar muy duro para que te vaya bien, o sea, tampoco es 100% real, ¿no? ¿Qué otra dice? Oh, el que madruga, Dios lo ayuda, o sea, imagínate. El que trabaja de noche, de madrugada, ¿por qué no le va tan bien? Claro. Si amanece, ¿no? Entonces, todas esas cosas afectan la idiosincrasia de la sociedad. Entonces, empiezan a marcar diferentes como topes, límites. Es bueno, es que solamente se puede aquí. Yo, porque soy de este grupo social, pues nada más puedo aspirar a esto, no solo a esto. Entonces, todos esos paradigmas condicionan el desempeño de tú como persona. Y todavía vamos aún de ahí. Los heredamos. Sí, Que eso es también. peor. Sí, es verdad, nosotros.
Porque así como heredamos religiones, costumbres, cultura, también heredamos estos paradigmas que nuestros hijos terminan asumiendo como realidades. Y a veces no tenemos conciencia del daño que les hacemos o de las limitantes que les heredamos de ellos hacer algo diferente a lo largo de su vida. Entonces, eso es muy grave. José, y una cosa, cuando tú ahorita, ¿cuántas empresas tienes a cargo? En total nosotros tenemos 27. Cuando habla de nosotros, ¿a qué te refieres? Bueno, la mayoría de los negocios están entre mi hermano y yo. Ok. Y nosotros somos los que empezamos todo esto. Tenemos otros socios en diferentes negocios. Bueno, ahora tú y yo somos socios. Sí, entonces tú sabes que nosotros no sabemos todo. O sea, en Sí, mi claro. caso yo leo bastante, pero de lo que tú y yo somos socios, sé muy poco. Sí, claro. Estoy empezando a leer y estoy empezando a aprender, pero no sabemos todo. Entonces, Exacto. nosotros creemos mucho. O sea, nosotros venimos de una familia donde en mi casa a los 7 años no había que comer. Entonces, nosotros creemos en ofrecer oportunidad a alguien que tenga el carácter, que tenga las ganas, que tenga la preparación de sacar un proyecto adelante. Entonces, la mayoría de los negocios que nosotros tenemos, los tenemos en sociedad. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros que tenemos un poquito más, tenemos la obligación de ayudar al que quiere salir de ahí. Como dicen por ahí, el pastel es muy grande para querérselo quedar uno solo. Y a final de cuentas, yo soy de las personas que pienso que el día que nos vamos de este mundo no nos llevamos nada de lo que tú consigues físicamente. Sí, claro, eso es verdad. Y o sea, pienso que la mejor herencia que puedes dejar es el grupo de gente a la que tú pudieras ayudar a hacer algo importante en la vida. Obviamente no es para todo mundo. Decía Ocmandino, el dinero no le hace daño a nadie a menos que no sepa para qué lo quiere. Entonces, no es que el dinero sea malo, no es que los lujos sean malos, sino tiene que tener una razón, tiene que tener un objetivo para que tenga razón de ser. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros la mayoría de los negocios los tenemos en sociedad. Nosotros poder brindar una oportunidad real a alguien de hacer algo. oh, qué bien, eso es bastante importante porque mira, son pocas las personas que piensan como tú. O sea, si nos vamos a la realidad allá afuera, sabes que todo el mundo está por lo suyo. O sea, allá afuera todo el mundo está matándose por buscar dinero, todo el mundo se pasa uno por encima del otro. O sea, eso allá afuera es un matadero, como quien dice, en ese ámbito. Porque, o sea, la gente en verdad mayormente la persona solo piensa en sí mismo, que no está mal. Que no está mal siempre y cuando considero yo que pensemos también en el prójimo, o sea, en la persona que está allí, porque también esa persona, todos tienen luchas. Entonces, esa persona Sí. también que está allí tiene su lucha interna. Entonces, independientemente de lo que sea, siempre hay algo que te ataja, siempre hay algo como que lo que tú dices, los miedos, por lo menos al término del tema que estamos hablando, de emprender. El miedo a emprender, hay mucha gente allá afuera que quiere emprender, muchísimo, pero muchos tienen miedo, muchos no pueden hacerlo por lo que sea, o sea, o no tienen la capacidad o no tienen las herramientas para poder iniciarlo. Entonces, o sea, por lo menos alguien que te pueda ver ahorita, escuchándote, puede ir viendo más o menos cómo puede ir saliendo o teniendo una idea de cómo poder iniciar, porque el camino del emprendedor obviamente no es nada fácil. No, bueno, de hecho el camino del emprendedor es un camino solitario. ¿Solitario dices tú? El principio de todo emprendimiento es tú solo contra el mundo Oh, y a veces hasta en contra de tu familia. bueno, eso sí es. Porque yo pienso siempre que todo mundo tenemos la idea perfecta de negocio y todo mundo somos ricos en nuestra cabeza. Porque la idea que tú tienes en tu cabeza es solo tuya.
y tú la pones de cabeza, de lado, como tú quieras, y no le pasa nada, porque tú la enderezas otra vez y quedó igualita, ¿no? O sea, en tu cabeza no llueve, no hace viento, nadie te la patea. Claro. Eso es un mundo perfecto. El problema es cuando tú sacas esas ideas de tu cabeza y las sacas al mundo. Entonces te das cuenta que el día que la sacaste llovió y era de papel. Y entonces no quedó nada de esa idea, ¿no? Entonces no era tan buena como tú pensabas. O la sacaste ese día y un ventarrón vino y te la tiró y te diste cuenta que era de cristal y se rompió en 1000 pedazos y no hay cómo pegarla, ¿no? Pasó alguien por ahí, se tropezó con tu idea y la hizo pedazos. Entonces, yo lo que le recomiendo a la gente, porque mucha gente a veces me busca y me dice, mira, tengo un negocio. Y yo le digo, ¿ya sacaste tu idea? Ya la mojaste, ya la tiró el La viento, sazonó. ya alguien se tropezó con ella, ya le dieron 2 o 3 patadas. Y les explico eso mismo. Ya que en la cabeza de uno es perfecto, pero para el mundo puede ser la peor idea del mundo, porque hay muchos millonarios mentales. Ahora, si ellos ya la sacaron al mundo, ya la mojaron, ya la tiraron, ya la pisaron 2 o 3 veces y sobrevivió, yo lo que les digo, bueno, ¿ya te imaginaste cómo es tu vida en la quiebra? ¿Ya quebraste tu negocio? ¿Ya sabes cómo te ves en la quiebra? Y la mayoría de la gente se sorprende porque dice, ¿cómo? O sea, Sí, porque todavía no empezamos y ya quebramos. Sí, puede ser contradictorio, porque normalmente cuando uno está enfocado lo que uno quiere es ganar, pero obviamente nunca, el fracaso creo que está por encima, mucho Bueno, antes solo de llegar a la cima, ¿no? hagamos esta analogía, ¿no? Y creo que tú lo has visto y la mayoría de la gente planea de esta manera. Dicen, yo voy a poner un negocio, no sé, de un car wash, ¿no? Ejemplo. Cuando el car wash vaya bien, me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, voy a vestir, Voy a viajar. voy a tomar vacaciones, voy a mandar a mis hijos a las mejores escuelas, ¿no? O sea, todo el mundo planea, como dicen, en buena. ¿Cómo va a ser tu vida cuando te va a ir bien, ¿no? Y yo les digo, ¿ya viste cómo es tu vida si te va mal? Si quiebras. En el mejor de los casos eres tú solo, es tu inversión, es todo tú, es genial, porque vas a tener control de muchas cosas. Pero si por alguna razón tú decides asociarte con alguien, que normalmente los socios más cercanos a nosotros son nuestra familia. Sí, claro. Entonces, ¿ya te viste cómo va a ser tu vida en quiebra? O sea, si tu car wash quiebra, ¿vas a poder seguir pagando la casa que tienes? ¿Ah? ¿Vas a poder seguir mandando a tus hijos a la escuela? Sí. ¿Vas a poder conservar el carro que tienes? ¿No? Ahora, si tienes socios, ¿cómo va a cambiar tu relación con esa persona? ¿Ya te miraste cómo es eso? Sí, Si después de analizar todo esto, ¿tú crees que puedes sobrevivir eso? Puedes hacerlo. Pero si tú crees que una de estas partes no va a funcionar, no lo hagas. Porque no va a ser agradable. Entonces, a lo mejor todavía no es el tiempo, no estás preparado. Hay muchas cosas a considerar antes de. Tres cosas, José. ¿Qué consejo le daría, o dime 3 consejos, para aquella persona que quiere emprender? Bueno, primero que nada tiene que prepararse mentalmente. Y no simplemente en el hecho de ganar o perder, sino lo que tú vayas a hacer, tienes que prepararte. Si es restaurante, tienes que saber de comida, de cocinas, de instrumentos, de cosas. Aprenderlo, y si no lo sabe, que lo aprenda. Prepararte. Es una barbería, cortes, o sea, tienes que prepararte mentalmente para eso, conocimiento. Ese es lo primero. Lo primero.
Lo segundo, prácticamente, tú físicamente, ¿qué vas a hacer dentro del negocio? ¿Estás preparado para eso? ¿Tienes lo que se necesita para desarrollarlo? Sí. ¿No? Decisión de cada quien. Y lo tercero es económicamente. Yo siempre he sido de la opinión que si tú no tienes dinero para vivir independiente de tu negocio por lo menos un año, no empieces. Porque yo he visto mucha gente quebrar por no tener esto. Porque tan pronto ponen un negocio, le empiezan a sacar dinero. Entonces tú tienes que dejar que esos negocios crezcan y formen sus propios capitales. Un día ellos te van a dar un sueldo, te van a dar una ganancia, pero al principio es como las gallinas, poner, poner, poner. Para ir escalando. Claro. Ya cuando, porque tú, por ejemplo, a tus hijos, el día que nacen no los sacas corriendo. Le tienes que dar chance que aprenda a comer, que se ponga fuerte, que aprenda a caminar, para después él pueda empezar a caminar, ¿verdad? Y antes de caminar gatea. Sí. Entonces, el negocio es exactamente lo mismo. O sea, tienes que armarlo, tienes que cuidarlo, tienes que invertirle, tienes que dedicarle tiempo hasta que llegue el punto donde esté maduro. Entonces tú ya puedes hacer otras cosas. Ese negocio te va a mantener. Pero yo soy de la idea que mínimo un año. Para levantar un negocio. año para tú poder empezar a tener un sueldo de ese negocio. Hay algunos que son un poco más rápidos, hay algunos que son un poco más lentos, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia, mi primer negocio grande, yo no tuve un sueldo los primeros 2 años. Wow. ¿De qué fue tu primer negocio, José? El primer negocio grande que nosotros hicimos fue una casa de empeño. Fueron casas de empeño. Entonces, ese negocio nos dejó 2 años sin sueldo a nadie. Hasta que vimos que el negocio estaba bien, bueno, entonces ya cogimos un sueldo. ¿Y cómo hacían en este proceso cuando, por lo menos en esos 2 años, te tocó hacerte otras cosas? Sí, o sea, yo personalmente aparté el dinero para mi casa por un año. Ok, te aseguraste. Y tenía yo otros negocios no tan establecidos, pero que me generaban un ingreso. Entonces yo pude manejarme los primeros 2 años de esa manera. Pero así sueldo que me haya dado mi negocio fue hasta los 2 años. Entonces, a veces esa es la parte difícil porque la mayoría de las personas empezamos emprendimientos, negocios, con lo que has ahorrado toda una vida. Sí, claro. Pero se te olvida considerar que mientras eso funciona, tú tienes que vivir, sí. Tienes que comer, tienes que vestir, tienes que hacer cosas. Y si tienes hijos, pues eso también complica un poco la situación porque pues hay prioridades. Hay prioridades. Claro. Eso es verdad. José, ¿y alguna vez en tu carrera, en tu trayectoria, has sentido miedo? Siempre. Siempre. De hecho, ¿Cómo consideras tú el miedo? De hecho, yo tengo una regla. Si algo no me da miedo, probablemente no es bueno. ¿Por qué? No considero al miedo como un determinante para yo hacer o no hacer algo, sino lo considero más bien como un regulador. Porque si a mí me da algo miedo es porque probablemente siento que no estoy preparado en algo. Tengo que encontrar qué es lo que me está causando ese temor para yo trabajar en eso. Para mí el miedo es más bien como una herramienta. Como un poder. ¿Se puede usar como un poder? No precisamente un poder, sino que lo uso como un freno. Okay. O sea, de no irme de lleno en lo que estoy pensando, sino ir siempre a la expectativa, porque el miedo es algo que te puede paralizar o es algo que puede regular tu velocidad. Entonces, obviamente, entre más te vas metiendo a lo que estás haciendo y más vas entendiendo y más vas aprendiendo, es menor el miedo y puedes ir un poco más rápido. Pero entre más tú te metes y no entiendes y no aprendes, más lento vas a ir.
Claro. Entonces, para mí el miedo es algo importante, no como definitivo, pero sí como herramienta. Muy bien, me parece bien, o sea, tiene sentido lo que dices. Sí. José, y en todo este periodo, ¿cuál ha sido de repente algo que te haya marcado como emprendedor? Que tú digas, no sé, esto me ha marcado y que algo que no vas a olvidar en toda tu vida, tal vez en un proceso de tu empresa, de alguna de las empresas que tienes ahora, no sé, algún aprendizaje que hayas, aparte de todo lo que has adquirido, obviamente, pero como un punto más allá. Bueno, hay en el camino de los emprendimientos y de desarrollar cosas, siempre te topas con cosas que te asustan más que otras. Pero eh, para mí, algo que cambió mi forma de ver las cosas fue venir a República Dominicana, ¿Sí? porque es una cultura muy distinta A la que estás a la acostumbrado. que estoy acostumbrado. So, obviamente, yo soy mexicano, estuve en México hasta los 18 años y después me mudé a Estados Unidos y llevo 25 años en Estados Unidos, pero yendo y viniendo a República Dominicana tengo 10 años. Pero imagínate, el choque de tres culturas es un poquito duro al principio, porque, bueno, República Dominicana es un país muy generoso, donde hoy en día creo que existen muchas oportunidades, incluso más que en Estados Unidos. Sí, tanto así crees que... Sí, porque, bueno, en Estados Unidos estamos pasando una crisis ahora mismo un poquito difícil, pero República Dominicana es un país que para los inversionistas pequeños como yo, con poquito puedes empezar algo. Estados Unidos es muy caro. Entonces, con una décima parte de lo que tú inviertes en Estados Unidos puedes empezar en República Dominicana. Okay. Pero tienes que saber o tienes que aprender más bien como el sistema. O sea, aquí las cosas se manejan diferente. Sí, La bastante. ética es diferente, las costumbres son Sí. diferentes. La O sea, gastronomía, todo, o sea, todo totalmente absolutamente todo. Entonces, al principio es un poquito tedioso y digo, a veces da como un poquito de susto porque es distinto a lo que conocemos. O sea, dependiendo del país del que vienes. O sea, Sí. Dominicana es muy diferente. Incluso hay gente que dice que tienes que saber hablar español y dominicano, porque hay palabras Sí, que eso no son lo mismo. es claro, su cultura. Pero dentro de todo lo que yo he hecho, creo que el venir a este país y empezar a hacer cosas aquí fue algo que marcó bastante porque a pesar de ser tan distinto, pero en el fondo somos iguales. Sí, claro. Lo único que hay que como adaptarse al No, sistema. ese choque que creo que has tenido, que te encontraste siendo tú de México, y bueno, visitaste también estás en Estados Unidos, entonces viene con esas culturas y obviamente de tu país. También lo tuvimos nosotros, o sea, yo como venezolano, también créeme que me he conseguido, o sea, me costó bastante adaptarme, o sea, porque es lo que te digo, también nosotros tenemos otra cultura, aunque hablemos español y todo, pero para nadie es un secreto que son culturas totalmente diferentes. Pero igual lo bueno de este país es obviamente que es un país muy alegre. Eso sí tiene República Sí. Dominicana, que aquí todo es chelcha, como dicen. Aquí todo el mundo lo coge chilling, relajado. Y por una parte creo que está bien, porque a veces uno viene, a veces uno se va a otros países. Por lo menos tengo paisanos que se han ido a otros países, por decirte, no sé, Europa, y pues no son tan bien vistos, ¿sabes? O sea, el inmigrante, no en todos lados, es bien visto, porque al fin y al caso tú eres un inmigrante también. Sí. O sea, y entonces llegar y adaptarte así tan rápido, ellos te hacen sentir en casa. República Dominicana te hace sentir en casa. Sí. Y eso de verdad que es bastante gratificante para todos. Sí, no, la sociedad como tal es muy buena. Y como cultura creo que es algo muy rico. Sí, Pero ya cuando se trata de negocios, la temática es diferente.
pero como cultura son un pueblo muy generoso. Y el país como tal, igual. Pero sí, en cuestión de negocios, es un poco diferente. Aquí las cosas son distintas. Posible, pero tienes que adaptarte, tienes que aprenderte las reglas, tienes que aprender muchas cosas. Y pues yo lo he hecho ya 2 veces. O sea, yo me fui a Estados Unidos, tuve que aprender el idioma, tuve que aprender el sistema, tuve que adaptarme. Y cuando vine aquí, pues me pasó lo mismo, pero como ya tenía yo esa experiencia de ir a otro país anteriormente, pues Se te hizo un poco más no fácil. fue tan difícil, pero sí es un poco De alguna forma, distinto. exacto, es distinto. Sí, José, una cosa también que he visto mucho en ti, hemos tenido la oportunidad de compartir varias veces y siempre te he dicho que te admiro, o sea, admiro mucho la persona que eres, gracias. o sea, que eres una persona muy lectora, y de hecho cuando te vayas tienes que dejarme los libros. Sí, sí, sí. Entonces, una de las cosas que yo veo en ti es el nivel de cómo manejas la paciencia. O sea, nunca, o sea, yo personalmente no he conocido a una persona, ya que igual yo, o sea, se me hace muy difícil a veces manejar la paciencia. Y tú eres una persona que de verdad eres demasiado paciente. O sea, ¿cómo haces para llegar a ese punto, a ese nivel de paciencia? Porque de verdad, hermano, yo, créeme, no es fácil. Yo lo he visto en ti y créeme que te he visto en momentos que yo puedo decir, este hombre va a explotar y nunca te he visto así. Fíjate que vengo de dos mundos totalmente opuestos. Ah, mi familia no viene de dinero, pero tuve dos abuelos por parte de mi papá y por parte de mi mamá que eran personas muy sabias. Y yo me recuerdo que mi abuelo Gabriel, el papá de mi papá, él era una persona muy alegre. De hecho, creo que me parezco mucho a él. Y él decía que vivir con estrés y vivir sin estrés cuesta lo mismo. Y él hacía una analogía que decía, si tú te estresas, ¿el señor de la renta te cobra menos? No. Si tú te estresas, el ticket de la electricidad sale más barato? No. Si tú te estresas, la señora de las tortillas te regala 1 kilo de tortillas? No. Entonces vivir con estrés o sin estrés cuesta lo mismo. O sea, tú decides cómo quieres vivir. Entonces, yo creo que soy una persona muy afortunada porque ambos de mis abuelos no me dejaron tierras, no me dejaron casas, no me dejaron nada, pero sí me dejaron como El saber. la psicología de ellos. Y para mí son de las personas más sabias, porque algo tan sencillo como eso, cada vez que yo me encuentro bajo presión o cosas que me estresan, digo, bueno, me va a costar lo mismo, como sea, tengo que pagarle a los mismos empleados que tengo que pagar el mismo bill de electricidad, tengo que seguir pagando mi carro. Es ok, vamos a repensarlo otra vez, a ver, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿No? Entonces, creo que soy una persona muy, muy tolerante, gracias a eso que heredé. No, wow, es que por eso te lo digo, porque es que manejar la paciencia ahorita hoy en día, lo que menos hay es paciencia. O sea, tú sales allá afuera, ves cómo está el mundo allá afuera, todo el mundo anda loco, anda, por lo menos en los tráficos que se hacen aquí, anda la gente, ¡buah! Pin, pin, tocando con bocina, y dale, Sí. dale, y entra y dale, y todo el mundo va y se bajan y te amenazan y le dan al carro. O sea, ya la gente, por eso te digo, porque ahorita, hoy en día, es muy difícil ver una persona con el nivel de paciencia que tú tienes. O sea, y eso de verdad que es algo que es de ver, de observar. O sea, yo he observado eso en ti. O sea, entonces, ¿cómo tú meteríamos la paciencia en el tema de, o sea, a la persona que está emprendiendo, ¿crees que la paciencia sería un punto bastante importante? Claro,
¿Por qué? Cuando tú haces un emprendimiento, el 50% de las cosas es casi error. Entonces, ¿qué tú necesitas para poder pensar? Ser paciente. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia te da un ángulo diferente a la ansiedad. Sí, porque ahorita con el tema de la ansiedad, que la Sí. cosa está Entonces, bastante difícil. Yo pienso dos cosas, que cuando el ser humano toma las peores decisiones en la vida, cuando estás apretado económicamente, decides muchas cosas que probablemente no te convienen. Y cuando estás bajo presión. Entonces, Claro. si tú aprendes a manejar tu paciencia, ninguna de las dos cosas te va a afectar lo suficiente como para tomar una mala decisión. No, qué bien. Está Entonces, bueno. eso para mí es importante. Pues, y bueno, depende de lo que te enfoques también, porque hay mucha gente que se enfoca en el problema. Esto es así. Este es mi problema. Yo me olvido del problema. Yo pienso en soluciones. Porque el problema ya está ahí. Se haga más grande o más pequeño, está ahí. Claro, ya no va a Entonces, para cambiar. mí es más importante el cómo yo lo voy a solucionar. ¿No? Sí. Entonces, para eso tú tienes que tener paciencia. Porque el problema te causa desesperación, angustia, carrera, todo. Pero para tú pensar en una solución tienes que ser paciente hasta contigo mismo. O sea, de darte el tiempo que tú necesitas, porque dice, piensa, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, no, como decía un dicho, que no por levantarte más temprano, amanece más temprano. No, claro. Entonces, paciencia es importante para tú poderte dar tiempo y enfocar lo que realmente es importante. Bien. José, una cosa. Si llevamos esta conversación en escala, ¿qué tú le recomendarías a esa persona que está viendo detrás de cámara, a ese emprendedor que tiene pensado, pues, algún proyecto, algún objetivo que se tenga en mente? ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, O sea, en procesos, ¿cómo sería? O sea, ¿en qué se debería enfocar esto primero, luego esto, luego esto, luego esto? Hazlo, por decirte, en 5 escalones. 5 escalones. El primero es la capacidad. O sea, ¿para qué estás preparado? Capacitarte. Sí. O sea, si tú quieres hacer algo en específico, tienes que prepararte para eso. Eso es número 1. Una vez que tú tienes claro qué es lo que tienes y ya te preparaste para eso, número 2 es mirar tus opciones. ¿Y a qué me refiero? O sea, ¿cómo puedes empezar? Porque no siempre lo más fácil es lo que más te conviene, no siempre lo más barato es lo que más te conviene. O sea, ¿cuáles son tus opciones reales? Observar bien el panorama. ¿Sí? Claro. Preparación y opciones. Tercero, ¿cuáles son tus posibilidades? Porque puedes tener opciones muy buenas, pero si las posibilidades de hacerlo no están ahí, simplemente no están ahí. Porque muchas veces yo he visto gente fracasar en lo que hacen por aferrarse a una idea que no es posible. Entonces eso es muy importante. Cuarto, tienes que saber con qué cuentas y con quién cuentas. Sí, muy O sea, importante. si lo vas a hacer tú solo, si va a ser en sociedad. Eso es muy importante. Porque también he visto gente fracasar haciendo sociedades que no funcionan. Sí, lo he visto yo también. Créeme que sí lo he visto. Entonces, eso es muy importante. Y quinto, honestidad.
Creo que es un punto bastante importante. La honestidad es lo que va a conservar estas 4 cosas en check, como dice. O sea, ese viene siendo como el pilar. Eso es lo que va a amarrar todas estas otras 4 cosas. ¿Por qué? Porque la honestidad no es tanto con tu socio, es Como contigo uno, mismo. Como uno mismo, exactamente. De que yo me preparé, ¿ya? De que es posible, de que la oportunidad está ahí y de que voy a hacer mi mejor esfuerzo. Es como dicen, ¿no? Que puedes mentirle a todo el mundo, A pero todo el- que nunca te podrás Jamás mentir te a vas ti. a mentir a ti mismo. Eso es verdad. Entonces, si a mí me preguntan 5 cosas que necesitas para emprender, son esas. Esos serían como lo más... Para mí, o sea, cada vez que yo hago algo nuevo, o sea, siempre hago mi checklist, mi lista de lo que se puede y no se puede, de lo que tengo o no tengo, de lo que estoy preparado. Porque la única manera que a mí me da tranquilidad para yo poder empezar, eso no garantiza que va a funcionar, pero creo que es una buena forma de empezar. Te hace una buena estructura. ¿Sí? Claro. Entonces, tú te preparas, miras tus opciones y ya con eso tú puedes empezar a formular todo lo demás. Y al final, tú tienes que hacer la evaluación, ¿sí o no? José, otra cosa antes de finalizar, ya que estamos con el tiempo un poco encima. ¿Todo el mundo puede emprender? Sí, Todos pueden emprender. absolutamente todos. Teniendo todos estos... Bueno, es que hay que ver, ¿todo mundo puede emprender? Sí. ¿Todo mundo debería emprender? No. ¿Cómo es eso? A ver, ahí sí me volaste la cabeza ahí con eso. Todo mundo puede porque todo mundo tiene una idea. Desde el que no tiene nada hasta el que tiene un poco, todo mundo tiene una idea de un negocio perfecto. So, si tú tienes una idea, tú puedes. Porque si ya te atreviste a pensarlo, creo que hacerlo Ya materializarlo. ya vas un paso Ya va- adelante. ajá. Ahora, ¿deberían? No todos. Porque no todos tienen la condición de hacerlo. Y no es por capacidad, sino porque hay muchísima gente que quiere emprender sin un capital, sin un conocimiento previo. Entonces, son 2 cosas que a veces la gente confunde. Poder sí pueden. Deberían, no todos. O sea, que poder no es querer. O querer no es poder, perdón. Querer no es poder. Yo siempre les digo, imagínate que tú no sabes nadar y te tiran a la mar. ¿Cuál es tu primer instinto? Nada. Querer salir. Querer salir. Pero si tú no sabes nadar, no vas a poder salir. No. es pa' Entonces, abajo. aunque tú quieras, no puedes. Querer no es poder. Pero si tú sabes que hay una posibilidad que te quedes en el agua y tú te preparas tomando clases de natación y eso, tienes una posibilidad de salir. Entonces, querer es poder con preparación. Prepararse. Ese es La clave, la clave. es prepararte. Si tú estás preparado, hay oportunidades. Pero si no estás preparado, también hay oportunidades, pero no son para ti. José, bueno, para finalizar, ¿qué consejo le darías, o sea, a esa persona que te está mirando allí para que pueda realizar su sueño? O sea, José, siendo José, tu consejo muy personal, o sea, que salga de ti. ¿Qué yo les diría? Atrévanse a soñar. Atrévanse a soñar y denle valor a su propia capacidad. Prepárense. Todo mundo somos capaces de algo. Sí, correcto. Nadie es totalmente tonto y nadie es totalmente sabio. Todo mundo somos buenos para algo. Y si tú te atreves a soñarlo, atrévete a prepararte. ¿Para qué? Para que sea posible. Sencillo. Bueno,
De verdad, José, muchísimas gracias por esta entrevista que me has regalado, o sea, nos has brindado a todos los que están allí. De verdad que para mí es muy gratificante saber que, o sea, nos des ese conocimiento, porque como te digo, yo a este señor tengo rato conociéndolo, tengo, no mucho tiempo, pero ya tengo un tiempito conociéndolo y créame, tiene mucha capacidad, es una persona muy sabia y de verdad que hayas estado aquí para ayudarme en mi proyecto, en esta entrevista, créeme que para mí es muy gratificante. Otra cosa que deben de saber, que nunca he conocido a una persona en esta vida que no tome agua. Este señor tiene 25 años sin tomar agua. O sea, eso es totalmente, yo no sé ustedes, yo no sé si es que yo estoy mal, pero yo no conozco a nadie de verdad que tenga 25 años. No sé de dónde proviene eso. Eso es algo inédito, pero no, a mí me da mucho gusto que en esta etapa que tú estás emprendiendo, te deseo lo mejor. Gracias. Espero que esto ayude al proyecto que tú tienes y pues si en algún momento quieren que hagamos otro segmento, claro que gusto. sí, eso obviamente, eso te lo iba a decir. Tú sabes que te lo iba a decir. Claro que vamos a hacer otro segmento. Vas a estar aquí para que nos sigas compartiendo de tus conocimientos. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti. Muchas gracias. Dinámico Podcast.